La Biblia nos relata que después que el pueblo de Israel salió de Egipto, después que pasaron por el desierto, después que Dios abrió el mar, después que Dios sacó al pueblo de Israel de la cautividad y llegaron a Canaán, la tierra que Dios le había prometido que se la iba a entregar. Pero al llegar a Canaán, ellos se dieron cuenta que toda la tierra que Dios les había dado ya estaba habitada, ya habían ciudades ahí. Y entonces la Biblia en sí, leyendo el primer versículo del capítulo 13, la Biblia nos relata de que Jehová le habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Por eso el prefacio dice la misión de los 12 espías. Pero yo quiero explicarles algo. Ciertamente la Biblia nos habla eso, nos dice que Jehová le dijo a Moisés, pero últimamente pues obviamente Dios nos da la sabiduría y el entendimiento, y no tenemos que quedarnos con lo que leemos, sino que siempre tenemos que ir al contexto de lo que estamos leyendo. Amén. Y yo, estudiando un poco de la palabra de Dios, me pude dar cuenta de que la idea de que enviaran los 12 espías para que vayan a investigar la tierra no fue de Dios. La idea no fue de Dios. Esa idea fue del mismo pueblo de Israel. Y usted me va a decir, ¿por qué? Si ahí dice Jehová habló a Moisés. Hay que leer el contexto, y el contexto está en el libro de Números, capítulo 1, 20 y 22. Yo quiero leérselo para que usted, si usted tiene la Biblia ahí y usted quiere escribir, también escriba, que esto es muy poderoso. El libro de Deuteronomio. Voy a dejar la marca para continuar y usted me entienda lo que yo le trato de explicar. Deuteronomio, capítulo 1. Aleluya. Aquí está, Deuteronomio capítulo 1, el versículo 20 al 22. Amén. 20, ya. Si usted lee el primer prefacio de Deuteronomio capítulo 1, el primer prefacio dice: Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. O sea, en estos primeros capítulos de Deuteronomio, Moisés le relata al pueblo, le cuenta al pueblo todo lo que sucedió en ese momento. Entonces, leyendo ya desde el versículo 19, dice la misión de los 12 espías. En este capítulo Moisés le relata cuál fue el propósito de los 12 espías. ¿Y quién fue? Y aquí dice, ¿quién fue el de la idea de enviar a los 12 espías? Que no fue Dios. Vamos a leer desde el 19 para que usted me entienda. Saliendo de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto. Moisés le habla al pueblo de Israel y le cuenta todo lo que pasaron. Por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. El 20. Entonces os dije, habéis llegado, Moisés le dijo al pueblo de Israel, os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube, toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temáis ni desmayes. El 22. Y viniste a mí, o sea, Moisés relata al pueblo de Israel que el mismo pueblo de Israel fue hacia él y le dijo: y vinisteis hacia mí vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón cuál es el camino por donde hemos de subir y
de las ciudades donde hemos de llegar. Se da cuenta que el de la idea de los 12, de enviar los 12 espías, no fue de Dios. Y yo me pude dar cuenta de esto porque yo digo, si la promesa de Dios a Moisés fue de ir y tomar la tierra que Dios le entregó, tomar posesión de la... Dios no le dijo, lleguen y investiguen primero la tierra y luego poseanla. No, Dios le dijo que posean la tierra que Él les ha entregado, que tomen posesión de la tierra, directo. Esa era la promesa de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios permitió? Porque Dios, la idea de enviar los 12 espías fue del pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque Dios se pudo dar cuenta de que el pueblo de Israel había perdido la fe. Llegaron y vieron las ciudades habitadas y ellos se sintieron incapaces. Se sintieron incapaces de poder tomar posesión de aquellas tierras que ya estaban habitadas. Tuvieron miedo. Entonces el pueblo le dijo a Moisés que enviaran a los 12 espías. Entonces al ver eso, Dios, que el pueblo entró en incredulidad, Dios le dice a Moisés, está bien, permite, pero en orden. Le permiten que escoja un príncipe de cada tribu de Israel. O sea, como son 12 tribus, un príncipe de cada tribu de Israel. Le permite 12 espías. Pero yo quiero enfocarme en 2 de los 12 espías, que es realmente de quienes vamos a hablar aquí. De 2 siervos de Dios. ¿Y de qué? ¿Y de cuál 2 espías le estoy hablando? Es de Caleb, de la tribu de Judá, y de Oseas, que después que Moisés le cambió el nombre por Josué, de la tribu de Efraín. Entonces vamos a hablar de Josué y Caleb. ¿Por qué le digo esto? Porque al elegir los 12, ellos salieron a investigar la tierra. Hicieron como Jehová les había mandado. Toda la tierra de Canaán la investigaron. Tomaron también del fruto. Se dieron cuenta de que si era la tierra que Dios le había prometido, la tierra que fluye leche y miel, la tierra fructífera, si era la tierra que Dios le había prometido. Se dieron cuenta, llevaron del fruto que crecía en aquella tierra. Pero también se dieron cuenta que la tierra estaba habitada por grandes ciudades fortificadas. Incluso en las ciudades también habitaban gigantes. Y eso causó mucho miedo en 10 de los 12 espías. ¿Por qué? Porque cuando regresaron de haber investigado la tierra, regresaron al pueblo de Israel y a Moisés y Aarón y les contaron lo que habían visto. Pero el miedo que ellos tuvieron, yo creo que dejaron de confiar en Dios, porque para tener miedo de algo es porque uno deja de confiar de Dios. Si usted va por la calle y tiene miedo, qué sé yo, a alguien que le robe, es porque deja de confiar en Dios. Dejan de creer en Dios. Ellos dejaron de confiar en Dios, por eso tuvieron miedo. Ellos se enfocaron más en lo que vieron sus ojos. Lo grande de las ciudades, lo fortificado de las ciudades, los gigantes que habían ahí. Y el miedo causó de que ellos llegaran con ese miedo a hablar a Moisés y a Aarón y al pueblo de Israel, exagerando lo que habían visto. O sea, de lo que habían visto, ellos decían que eran ciudades mucho más grandes de lo que habían visto. Decían que eran gigantes, enormes. Incluso ellos se comparaban como langostas al lado de aquellos gigantes. Llegaron a decir incluso que esa tierra era tierra que se tragaba a las personas, del miedo que tenían. ¿Por qué? Porque dejaron de creerle a Dios. Pero estos 2 siervos del Señor, Caleb, primero Caleb, les dijo lo mismo. Ellos sí
eran grandes ciudades, habían gigantes y todo, pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que ellos incluyeron a Dios ahí. Ellos dijeron, pero no temas, nosotros somos más poderosos que ellos, porque ellos aún tenían la confianza en Dios. No sé si usted me está comprendiendo esto. Ellos aún tenían la confianza en Dios y ellos decían esto y los otros días refutaban lo que ellos decían. Y eso que contaron los 10 espías causó que el pueblo de Israel también entre en el mismo miedo que ellos tenían y comenzaran a desconfiar de Dios. La fe de ellos se estaba desvaneciendo. El pueblo entró en miedo por lo que estos hombres les había contado. O sea, dejaron de creer en Dios completamente. Se llenaron de miedo. Entonces, continuando con el relato bíblico para no extendernos mucho, y ellos llegaron y les hablaron al pueblo, le dijeron lo que habían visto, y el pueblo entró en temor, entró en miedo y murmurar. No solamente tuvieron miedo, sino que también comenzaron a murmurar, a decir cosas contrarias. Por ejemplo, ellos decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto para venir a morir a espada? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Mejor nos hubiéramos muerto aquí en el desierto. Nos traíste para morir a espada. Esas son las palabras de las personas que dejan de confiar en Dios. Esas son las palabras de aquellos que dejan de creerle a Dios. Mire, dijeron, ¿por qué no nos volvemos mejor a Egipto? Dijeron. O sea, tenían la tierra, estaban viendo la tierra que Dios les prometió. Dejaron de creer en el Dios que los sacó de la esclavitud. Dejaron de creer en aquel Dios que hizo maravillas, que abrió el mar, que hizo descender maná del cielo para alimentarlos en el desierto. Dejaron de creer en el Dios de las maravillas para tener miedo y ahora de decir, mejor regresemos a Egipto. Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí en esta tarde, pero yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta tarde. A alguien que estuvo a punto, que miró lo que Dios le prometió con sus ojos, pero para llegar allá, estuvo a punto de llegar a la promesa de Dios, pero como las pruebas, los problemas eran tan fuertes, tan duros, decidieron mirar atrás. Ya Dios los estaba levantando como profetas, como evangelistas, como pastores, como predicadores, como ministros de alabanza. Dios los estaba levantando, pero decidieron mirar atrás. ¿A dónde? Al mundo, a Egipto, al mundo, a donde Dios los había sacado. ¿Por qué? Porque vieron lo duro que era llegar ahí. Porque se habían levantado los problemas. Se fijaron en las ciudades fortificadas, se fijaron en los gigantes. Pero se olvidaron del Dios que los guía, que los estaba guiando. Yo no sé a alguien Dios le está hablando en esta hora. A alguien Dios le está hablando en esta hora. Hay gente que quiso volver atrás, como el pueblo de Israel. Quiso volver a Egipto, de donde Dios lo había sacado de la esclavitud, porque tuvieron miedo de tomar posesión de lo que Dios le había prometido. Si Dios te promete algo, tenlo por seguro que Él te va a cumplir. Sean los problemas que se levanten, sea lo que se levante contra ti, se va a dar cumplimiento si tú le crees a Dios y no retrocedes. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Sabe qué hizo este pueblo?
Miraron miraron a las ciudades fortificadas, a los gigantes más grandes que a Dios. Miraron a lo que estaba frente a ellos más grande que a Dios. No miren los problemas más grandes que Dios. Dios es más grande que tus problemas. Dios es más poderoso que tus problemas. El Dios que tú adoras es más poderoso que lo que tú estás pasando. No mires los problemas como algo más grande que Dios, no. La Biblia dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener fe de lo que Dios te ha entregado. Tienes que tener fe de lo que Dios te ha dado. Entiende que si Dios te lo prometió, Él te lo va a cumplir. Pero no mire lo grande de los problemas. Van a haber aflicciones, van a haber procesos en el transcurso del camino. Pero si tú miras los problemas más grandes que a Dios y dejas de creerle en Dios, si tú permites que entre el miedo, no el temor, porque el temor a Dios es otra cosa, y el miedo el miedo de poder pasar ese proceso que está aconteciendo en tu vida, eso atrae la falta de fe, atrae la incredulidad. Deja de creer en Dios. Y el pueblo de Israel quería volver a Egipto. Quería volver a la esclavitud antes que tomar posesión de aquella tierra, porque lo vieron difícil. Lo vieron difícil. Recuerda que yo siempre lo digo, Dios no te va a poner algo que no puedas pasar. Por más difícil que veas lo que está frente a ti, tenlo por seguro que si por algo Dios lo está permitiendo. No veas difícil, que lo que es imposible para ti, para Dios todo es posible. Solo tienes que aprender a creerle a Dios cuando Dios te promete algo. Y continuamos. El pueblo de Israel dejó de creer, y eso provocó de que Josué y Caleb se rasgaran sus vestidos y se dirigieron al pueblo y le dijeron: ¿por qué temen? Si Dios es el que nos está guiando, Dios nos ha entregado a la tierra por heredad. Subamos y tomemos tomamos la tierra, porque nosotros somos más poderosos que ellos, porque ellos creían en Dios, creían en el Dios que no ha perdido ninguna batalla. Pero sin embargo, el pueblo incrédulo, ¿qué quisieron hacer? Quisieron apedrearlos. ¿Se da cuenta cómo es el hombre cuando entra la incredulidad? Así es el hombre cuando entra en la incredulidad. Por más que le habla, por más que le dice Dios está contigo, avanza, la incredulidad es más grande. Y quisieron apedrearlos. Y en ese momento dice la Biblia nos dice que la gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo ahí, y Dios le habló a Moisés. Le habló a Moisés porque se airó, se irritó, dice la Biblia, de ese pueblo incrédulo, de que después de todo lo que él había hecho con el pueblo, de haberlo sacado de Egipto, de haber abierto el mar para que ellos pasen, ponerlos a salvo, de haberle dado el maná del cielo, haberle enviado el maná del cielo cuando andaban por el desierto, todo lo que Dios hizo por ellos, para cuando ya lleguen al momento clave de la decisión de tomar la tierra que Dios les había prometido, volverse atrás. Cuidado, te vas a volver atrás cuando estás a punto de recibir lo que Dios te prometió. Cuidado, vas a volver atrás cuando estás a punto de recibir lo que Dios te ha dado por heredad. Escucha esto. Hay un Canaán preparado para ti y para mí.
Hay un Canaán preparado para ti, para mí. Hay una tierra prometida preparada para ti. Estoy hablándote literalmente. Yo no sé lo que Dios tiene para ti, pero de pronto Dios tiene un ministerio grande para ti. No vuelvas atrás. Yo sé que es duro, es difícil. Se te van a presentar ciudades amuralladas. Hablando literalmente, se te van a presentar gigantes frente a ti. En pocas palabras, se te van a presentar problemas, aflicciones, procesos, en medio de lo que antes que recibas lo que Dios te ha prometido. Porque es necesario. Si no eres procesado, es que Dios no te va a dar algo sin que tú hayas pasado un proceso. Dios te tiene que preparar para que tú recibas lo que Dios te quiere dar. Dios no te va a entregar algo que tú no vayas a saberlo administrar. Dios te prepara primero. ¿Y cómo te prepara? A través del proceso. ¿Cómo se prepara un soldado para ir a la guerra? ¿Cómo se prepara un soldado? Entrena, pelea. No, más bien, ¿cómo se prepara un soldado para ir a la victoria? Pelea. Las batallas que se le presentan frente a él, pelea. Una victoria, una heredad, una posesión no se te dará si no peleas. Una promesa no se te dará si no peleas. Tienes que pelear. Se te van a presentar muchas adversidades, yo lo sé, también me ha pasado a mí. Se te van a presentar muchas adversidades. Al pueblo de Israel se le presentó. Este era el momento clave en el que ellos tenían que decidir si tomaban la tierra o regresaban. Pero ¿qué dijeron ellos? No, mejor regresemos. Este era el momento clave en que ellos tenían que armarse de valor, creerle a Dios y decir: vamos, subamos y tomemos la ciudad, la tierra que Dios nos ha prometido. Pero no. Querían volver a Egipto. ¿Por qué no fueron como estos dos siervos, Josué y Caleb, que ellos creyeron en Dios? Se mantuvieron firmes creyendo en Dios. Dijeron: tomamos, si Dios nos las dio, si Dios nos la prometió, subamos, que Él va con nosotros, Él pelea con nosotros. Pero el pueblo de Israel se llenó de incredulidad. Se llenó de incredulidad, dejó de creerle a Dios. Dejó de creerle a Dios. Y eso, ¿sabe lo que provoca eso? Cuando hay incredulidad, cuando dejas de creerle a Dios, provoca de que se te cierre las puertas. Se cierra esa puerta a la promesa de Dios. Nunca verás la promesa de Dios si dejas de creer en lo que Dios te ha entregado. Nunca llegarás a la conquista de lo que Dios te quiere entregar si no crees en lo que Dios te ha entregado. El creer en lo que Dios te ha entregado consiste en pelear por aquello. El creer en lo que Dios te ha entregado consiste en pasar las diversas adversidades que van a venir en el camino. Creer no es solamente creer y ya, no. ¿Alguien comprende esto? Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Tu trabajo es creerle. Tu trabajo es creerle. El pueblo de Israel entró en incredulidad. Y eso provocó de que Dios le hable a Moisés y le diga lo irritado que Dios estaba con el pueblo. Le dijo que ciertamente, bueno, Moisés clamó por el pueblo de Israel. Clamó, pero ya Dios
Ya había determinado lo que iba a acontecer con aquel pueblo rebelde, con aquel pueblo que no quiso creer en lo que Dios le había entregado. Dios le dijo a Moisés que le iba a entregar la tierra, pero que solamente sus hijos iban a entrar a la tierra prometida. De aquellos que murmuraron, que murmuraron contra Dios, contra sus siervos. O sea, prácticamente los mayores de 20 años, la Biblia relata así que los mayores de 20 años, ellos iban a quedarse en el desierto y que el desierto se los consuma. Y que sus hijos, solo sus hijos iban a pasar a la tierra prometida, incluyendo la descendencia de los dos siervos de Dios, de Josué y Caleb, que fueron los únicos que le creyeron a Dios. La Biblia también nos relata que aquellos 10 espías que llevaron, que provocaron que el pueblo de Israel entre en miedo, murieron a través de una plaga. Esa es la consecuencia. Yo no te estoy diciendo que vas a morir con una plaga, no. Pero la consecuencia de la falta de fe, de no creerle a Dios, es negarte el acceso a las promesas de Dios. Dios tiene una promesa preparada para ti y no es pequeña, tiene algo grande para ti. Pero no seas como el pueblo de Israel que dejó de creerle a Dios. No. Sé como Josué y Caleb, que creyeron en lo que Dios le había entregado en sus manos. La Biblia dice que ellos subieron y Dios le entregó la tierra. Dios le entregó la tierra fácilmente. Ni mucho esfuerzo tuvieron y le entregó la tierra. Porque era Dios que se la había prometido, no fue el hombre, no fue Moisés, no fue Dios. Y cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Alguien aquí se va a levantar a pelear por la tierra prometida que Dios le ha entregado en sus manos. Alguien aquí se va a levantar por su familia. Alguien aquí se va a levantar por su ministerio. Alguien aquí se va a levantar para pelear por el Canaán, por la tierra prometida que Dios le ha entregado en sus manos. Alguien dice amén a eso. Alguien se va a levantar aquí a pelear por lo que Dios le ha prometido. O entrarás en incredulidad y retrocederás como lo hizo el pueblo de Israel. Yo creo que aquí hay valientes. Yo creo que aquí no hay cobardes. Aquí hay valientes que se van a levantar a pelear por lo que Dios le ha prometido. Yo creo que aquí hay guerreros que se van a levantar, así como Josué y Caleb, a obtener la tierra prometida, la tierra que Dios le ha prometido. Yo te hablo de lo que Dios te ha prometido. Yo no sé lo que Dios te haya prometido, pero tenlo por seguro que Dios te la va a entregar. Pero créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios que con el mismo poder que Dios, el mismo, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy. ¿Alguien dice amén a eso? Con el mismo poder que Dios le entregó la tierra prometida a su pueblo, a los que creyeron en Dios, con ese mismo poder Dios te entregará lo que te prometió. No dudes. No dudes, créele a Dios. Confía en Dios, confía en lo que Él te prometió. Un Canaán, una tierra prometida que fluye leche y miel te espera. Una tierra prometida que fluye leche y miel te espera. Pero solamente encomienda a Jehová tu espíritu
y confía en Él, como lo dice el Salmo 27:5. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él. El Salmo lo dice. Por más duro que sea el camino, por más difícil que sea la batalla, tú eres un guerrero, y no cualquier guerrero, un guerrero del ejército de Dios. Son los guerreros que nunca pierden una batalla, porque así como Dios nunca ha perdido ni una batalla, así mismo como Dios es victorioso, Dios te va a dar la victoria. Alguien dice amén a eso. Alguien dice amén a eso. Así como Dios es victorioso, también te va a dar la victoria. Pero si tú aprendes a creerle a Dios, cree en lo que Dios te ha prometido, que tu Canaán, la tierra prometida, te espera. Te espera. Cuidado. Vuelvo y repito, de pronto estás a punto de recibir lo que Dios te ha prometido y vas a querer regresar atrás. Cuidado. En el mundo, ¿qué se quedó? Los vicios, la perdición. ¿Por qué volver atrás a Egipto, donde Dios te sacó, si adelante está la tierra que Dios te ha prometido? ¿Por qué volver a Egipto si adelante está el Canaán que Dios te ha prometido, la tierra prometida que fluye leche y miel? Pero depende de ti, no de Dios. Depende de ti. Depende de ti. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón de compartírsela. Yo sé que a más de uno Dios le ha hablado, así como me ha hablado a mí. Una palabra muy poderosa. Yo sé que recién estoy comenzando a predicar, de pronto muchos errores, pero yo lo hago lo mejor para Dios, y yo sé que lo importante es que usted entienda y reciba la palabra de parte de Dios. De pronto más adelante que Dios me siga levantando en las prédicas, y llevaré más profundo este mensaje, porque aún hay mucho más que profundizar en este mensaje poderoso. Recuerda, si tú no crees en lo que Dios te ha entregado en tus manos, no habrá conquista. ¿Tú quieres conquistar lo que Dios te ha prometido? Cree. Cree, aunque se vea difícil, aunque se vea lejos alcanzar eso, cree. Créelo. Que así como te lo prometió, lo va a cumplir. Aleluya. Poderoso nuestro Dios. Poderoso nuestro Dios. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para nuestro Dios. Amén. Esta ha sido la meditación de la palabra que Dios me ha puesto en mi corazón de compartírsela. Yo sé que ha sido de bendición para su vida, y espero que me puedan compartir en un próximo en vivo, que también estaré compartiendo la palabra del Señor, de pronto con un mensaje nuevo. Siempre he venido con mensajes nuevos. Dios me ha permitido ir escudriñando la palabra, estudiando la palabra para traerles mensajes nuevos. Entonces, de pronto la próxima venga con un mensaje nuevo, pero no se pierda estos en vivos que son de mucha bendición. Amén. Soy un pequeñito más que Dios está usando para su gloria y su honra. Amén. Para que usted pueda recibir palabra del Señor. Amén. Le damos gracias a Dios, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hermosa tarde que nos ha permitido compartir de tu palabra. Padre, sigue añadiendo sabiduría, entendimiento, Señor, a tu palabra, Padre, para así poder, Señor, cada día, Señor, poder aprender más y así mismo poder ser de bendición para mis hermanos que están siempre conectados, Padre, para recibir tu palabra. Señor, gracias te damos, Señor, por haberme usado en esta hermosa tarde. Y así te pido también que la próxima también, Padre, pongas a sentir a mis hermanos de que estén ahí conectados
invitados, Padre de la gloria, para que así también puedan otra vez ser bendecidos, así como lo hemos hecho, hemos sido bendecidos en esta tarde, Señor. Glorifícate cada día, Señor, en nuestras vidas, y te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al que vive, gloria al que reina. Gracias le damos a Dios primeramente, a mis amados hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos. Bueno, no los saludo a todos porque me voy a llevar mucho tiempo, pero le mando un abrazo a la distancia, pues de aquí de mi hogar, de mi casa, pues mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Espero que este mensaje haya sido de bendición. De seguro ha sido de bendición para su vida, y pues como lo ha sido para la mía. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Que la paz de Dios more en vuestros corazones. Amén.